utilidad del icono dentro de su contexto cultural, dentro del aspecto litúrgico. En el Oriente, sobre todo en Rusia, el icono es usado no solamente en la liturgia, sino también en la devoción privada. En las casas rusas siempre el llamado ángulo bello o el rincón bello o el ángulo de belleza es uno de los lugares principales de la casa, un ángulo de la sala de ingreso u otra en el que son colgados algunos iconos con una lámpara delante siempre encendida, e incluso hay normas sobre cómo todo cristiano debe colocar en ese cuarto, en su cuarto, las santas imágenes de los iconos, adornar ese santuario con candeleros, encender las lámparas durante la oración, apagarlas luego, cubrirlos también con un velo por limpieza y en signo de veneración. E incluso en la costumbre del mundo oriental, particularmente en el mundo ruso, saludar al icono antes de saludar al dueño del lugar. La casa del cristiano entonces se parece a una pequeña iglesia. En Rusia se pintan también iconos de familia, representando ordinariamente los santos patronos de cada uno. Con esos iconos se bendice a los niños y se reza. Como dice usted, si es absolutamente imposible imaginar en la iglesia el menor rito sin icono. Ante los iconos se recitan las plegarias de la mañana, de la tarde, u otra particular circunstancia familiar. Y así el rincón rojo, ese rincón bello en la antigua Rusia, era como el lugar de honor de la familia, donde se invitaba a los huéspedes distinguidos, y bajo los iconos se extendía también el cuerpo de un muerto de la familia que fallecía. La madre colgaba un pequeño icono sobre la cuna de su hijo, el cual lo conservaba hasta el fin de su vida, hasta su muerte. Antes del matrimonio, los novios eran bendecidos por sus padres con iconos de Cristo y la hija con el icono de María Santísima. En fin, en ninguna parte el icono estuvo tan propagado y se extendió y gozó de tal papel como en Rusia. Las crónicas mencionan, al mismo tiempo que hechos de importancia en la historia política, construcción y decoración de iglesias, la creación, transferencia y aún restitución de los iconos. De modo que advertimos cómo el icono forma parte orgánica de la vida del pueblo, lo acompaña en los principales hechos de su existencia. Toda la vida, en particular el calendario agrícola, se ordenaba en torno a las fiestas, y esto se traducía naturalmente por la veneración de tales o cuales iconos y su expansión. El culto se expande fuera del santuario, pues, o mejor, hace de Rusia un vasto santuario. En los barcos, en los restaurantes, en los bancos, en los negocios, siempre estaba, no digo que está por los motivos que conocemos, pero estaba el icono, generalmente de la Virgen o de San Nicolás, en un lugar de honor. Y era costumbre, muy llamada, pedir a las imágenes socorro y protección en todas las empresas. Se llevaba el icono en los viajes,
presidían los juegos, e incluso ya en la época de los griegos, Heraclio, el emperador Heraclio de Bizancio, llevaba frente a sus ejércitos un icono para que protegiera a sus soldados. Los rusos siguieron esta tradición y así, con frecuencia, atribuían el éxito de sus armas a los iconos. Y así la Virgen de Smolensk era querida a todo el oeste después de la victoria de Poltava. Nuestra Señora de Kazán, sobre todo, debía su celebridad a la toma de la ciudad tátara de Kazán bajo Iván el Terrible, pero fue gracias a ella también que los rusos echaron a los polacos de la capital. Y también en el año 1812 Alejandro I frenó la invasión napoleónica, como sabemos, en Moscú. La víspera de la batalla de Borodino, él había ido a impetrar la protección de Nuestra Señora de Kazán. Es decir, entonces, que advertimos cómo todo el mundo oriental, especialmente el mundo ruso, gira en torno a los iconos. Tienen necesidad de los iconos, de mirar a través de ellos, podríamos decir, como se mira a través de una ventana un mundo que está más allá del tiempo, del espacio, y de recibir de los iconos la seguridad de que este peregrinaje terreno es solo el inicio de otra vida mejor y más completa. Para hablar del icono en el ambiente cultural, debemos hablar del templo, del espacio en el cual se contiene el icono de culto, o sea que no nos referimos ahora a los iconos de la familia, sino ahora a los iconos de las iglesias. Porque todo el templo oriental, el templo ruso sobre todo, es todo un símbolo que debemos aquí especificar. El templo es un espacio recortado al mundo y reservado para Dios. Mirando un templo, uno puede observar las diferentes partes, naturalmente determinar su arquitectura, pero siempre será un libro cerrado si no se lo mira con ojos de símbolo, con ojos de fe simbólica, para que cada piedra, para que cada parcela comience a hablar y para que el todo se convierta en un canto, una liturgia, hay que captar el sentido simbólico del conjunto, la idea del templo. El arte mudo sabe hablar, decía Gregorio de Niza, y así el templo es como un arte mudo pero elocuente al que lo observa con inteligencia. El ritual de la consagración corta una cierta superficie, la separa del espacio profano, la purifica e invoca en la epíclesis, o sea, la oración al Espíritu Santo, para que descienda sobre ese lugar y la convierte así en un centro, una teofanía, una manifestación de Dios, una escala de Jacob por donde Dios baja y el hombre sube a Dios. Decía San Germán de Constantinopla que la iglesia es el cielo en la tierra, donde habita y se mueve Dios, que es más alto que el cielo. Y así, para los padres, la iglesia, el templo, era como la tierra nueva, el cielo nuevo, el mundo transfigurado, un preanuncio de la paz futura, donde todas las criaturas se reúnen en un orden jerárquico en torno a su creador. Podríamos decir que la iglesia con minúscula es una imagen de la iglesia con mayúscula en su totalidad. Es claro que
una semejante concepción del templo necesita o exige una armonía perfecta de todos los elementos que la forman, es decir, una unidad litúrgica. La arquitectura se une con los iconos, se une con el canto, y todo recuerda a los fieles que se trata de un lugar sagrado. Cada parte del edificio debe, por su aspecto, mostrar el destino y la destinación del conjunto. Y así la iglesia oriental, la iglesia rusa y ya la iglesia bizantina se divide según el plano del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón en tres partes. El santuario del lado del oriente, del este siempre. El nártex, o sea, el atrio, la entrada, un lugar de estar al occidente, al lado contrario. Y en el medio, la nave, parte central entre las dos. Y ante todo, recorramos estas tres partes. Ante todo, el nártex, o pronaos, que queda en la zona, como dije, occidental, donde los fieles se reunían antes de entrar en la iglesia, ya que allí deben recorrer en ocasiones grandes distancias para ir al templo. Era indispensable que tuviesen a su disposición un lugar cubierto, un abrigo, un lugar de reunión para esperar las horas del oficio al abrigo del día. El sentido del nártex en la iglesia rusa es el orden, digamos así, del templo, el orden supremo del lugar, no permite entrar en la iglesia directamente, como si dijéramos aquí de la calle a la iglesia. No permite introducir en la iglesia lo profano, el elemento profano que traemos de la calle, como se dice en el canto litúrgico del querubicón. En el umbral del templo depongamos toda solicitud humana, es decir, limpiémonos los zapatos, ¿no? Digamos, de lo que caemos, del polvo del mundo. Asimismo, los escalones que tienen las iglesias rusas, antes del nártex exterior, dan a ese ingreso un sentido de ascensión. Antes del nártex hay varios escalones, solo preparado por esta iniciación medida con un tacto admirable, se entra en el templo propiamente dicho, el camino que conduce a la montaña santa, al santuario, al presbiterio, diríamos nosotros. No en vano la palabra altar viene de altus, lo que está alto, la montaña. Y por eso entonces, a partir del nártex, llegamos hasta la montaña santa en una lenta ascenso espiritual también, no solamente físico. Y así, saliendo del nártex, entramos en la nave, que es el segundo gran recinto del templo ruso, el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Desde el punto de vista arquitectónico, la nave es el rectángulo, digamos, como un barco que se dirige precisamente hacia el oriente, que es, decíamos, donde está el presbiterio. Toda oración es orientada, digamos, en el sentido fuerte de la palabra, es decir, mira al oriente, orientada, es decir, es escatológica, mira al lugar de donde va a volver Cristo al fin de los tiempos, el oriente. Lo que destaca aún más fuertemente la significación arquitectónica del templo es esta idea de una barca, como la iglesia que es una barca, con una dimensión escatológica, que va marchando hacia la parucía, hacia el fin de los tiempos, y proa hacia el oriente. La nave del templo ruso es una fiesta de colores, como se puede ver cuando uno entra en la Catedral de la Asunción de Moscú. La alegría se expresa con los colores, un recinto lleno de iconos, frescos y tablas, y en el medio se eleva una alta cúpula que
está coronada en lo exterior por una cruz y adentro figura el gran icono del Pantocrátor, o sea, del Dios Todopoderoso, rodeado de ángeles y los ángeles y arcángeles. Y las 4 columnas de sostén llevan los 4 evangelistas. Y en las columnas, las plantas, digamos así, la refiguración de las plantas traen un recuerdo del paraíso, de la floración paradisíaca. La mano del Pantocrátor, la mano del Dios omnipotente, ordena el conjunto y señala el presbiterio, el coro litúrgico, el icono de la cena del Señor, que corona las puertas reales, las puertas que dan el ingreso al Sancta Sanctorum. Y así el templo se manifiesta como el lugar de la iglesia, del pueblo de Dios. Y en la parte contraria a la que da al santuario, al iconostasio, donde está el iconostasio, de que hablaremos enseguida, está el juicio final. Ahí se representa en 5 grandes franjas todo el juicio final, desde el llamado de los ángeles hasta la condenación de los malos y la salvación de los buenos. Y aquí pues la segunda parte del templo de la iglesia rusa, que nos interesa conocer para captar el sentido del icono luego dentro de esta simbología de la iglesia. Y finalmente decíamos el santuario, que corresponde al santo de los santos, la morada de Dios, podríamos decir, que está separado de la nave, separado de la nave donde están los fieles por el iconostasio, que era un antiguo cancel que se ha cargado de iconos en el tiempo de la victoria contra el iconoclasmo. Este muro está atravesado por 3 puertas. La del medio es de 2 hojas, de donde su plural de puertas reales, las puertas del rey, o puertas santas, y las otras 2, la del norte y la del sur, que dejan pasar a los ayudantes. Los comentaristas litúrgicos explican el simbolismo inmediato de la puerta central, imagen de Cristo, por quien veréis el cielo abierto, como dice San Juan. La veneración que entraña este simbolismo no permite sino a solo los miembros del clero franquearlos, y estos cuando están con ornamentos litúrgicos. Cristo puerta sería lo que se simboliza en las puertas reales, Cristo puerta que permite entrar, digamos así, en el Sancta Sanctorum, en el cielo. En el santuario detrás del altar está representado el misterio de la comunión eucarística de los apóstoles, la Virgen orante que personifica la Iglesia y el Espíritu Santo. En fin, esta era la distribución de las iglesias bizantinas casi desde sus primeros momentos. En este ambiente, en este recinto, es donde se introduce el icono, los iconos. El icono constituye un todo indisoluble con el templo y por ello se sujeta a la concepción arquitectónica del mismo, y de allí brota el carácter, digamos así, de la pintura religiosa oriental, sobre todo rusa, a la que me refiero más, lo que más conozco, que se subordina a las formas arquitectónicas, se subordina totalmente, es decir, cada icono tiene su pequeña arquitectura, es arquitectónico también cada icono, se advierte esta concepción en cada personaje, y sobre todo en los grupos, en los iconos que representan grupos de santos, inmóviles o rígidos, en posición de admiración. Los profetas, los apóstoles, son piedras vivas, digamos así, entroncadas en el edificio espiritual. Tenemos ante los ojos
después figuras humanas a veces rectilíneas como una columna. Por eso los bizantinos detenían a los santos, a los iconos de los santos, inmóviles como columnas. Son como parte de la arquitectura también estas imágenes de los santos. Incorporada a la arquitectura, la figura adquiere aún más potencia, llenando el icono, el espacio, con su forma. La ordenación de la decoración mural era ejecutada, digamos así, según un esquema muy definido. Descomponiendo los elementos, podríamos decir que en la cumbre de la cúpula central, que simboliza el cielo, está, como dijimos, la imagen del Cristo Pantocrátor abrazando al mundo con su mirada, rodeado de los arcángeles que montan una guardia de honor y de los evangelistas. No es el Cristo del Evangelio, sino el Creador, el Señor del mundo, a la vez el Padre y el Hijo, podríamos decir, este Pantocrátor que está en esa cúpula. Luego, en el santuario, en la profundidad del ábside, se levanta la Virgen orante, símbolo de la iglesia terrestre que intercede por la salvación de los hombres. Debajo de la Virgen, la comunión de los apóstoles, símbolo de la Eucaristía, en donde Cristo se representa dos veces, de una parte dando la comunión a un grupo de apóstoles bajo la especie del pan, y del otro dando la comunión al otro grupo de apóstoles bajo la especie del vino. Y en la nave, los muros laterales están reservados a los grandes misterios, las grandes fiestas litúrgicas y de la Virgen. Y finalmente, sobre el muro occidental, como dijimos, el terrible juicio final o segunda venida. Como vemos, hay aquí toda una teología. El Cristo Pantocrátor desde la cúpula, o el Señor Pantocrátor, inspeccionando el mundo. En el ábside, la Virgen orante, implorando por los fieles. En la nave, los principales misterios de la vida terrestre y la pasión de Cristo. Y en el muro del fondo, su segunda venida. Tal era el programa inmutable que la Iglesia griega ofrecía a la meditación de los fieles. Ahora bien, cuando aparecen los iconostasios, que son esos canceles grandes que como si dijéramos aquí en el comulgatorio, se eleva hasta el techo, ¿no? Y separa a los fieles del presbiterio, del santuario propiamente, el iconostasio comenzó ya en las iglesias bizantinas, pero mucho más pequeño todavía. Se notó desde el comienzo una división entre la parte reservada al clero, el santuario, llamado a veces Santo de los Santos, y la nave, donde están los fieles. Parece que en los primeros siglos el santuario estaba separado de la nave por un velo, una cortina, un velo, o bien por una columnata con alquitrave. El uso del velo alude a aquello de Hebreos 10:20, donde se dice que el fiel entra en el Sancta Sanctorum a través del velo, es decir, de la carne de Cristo. Y para simbolizar esta idea se había puesto un velo, pues que separaba, como si fuera la carne de Cristo, Cristo la puerta. Esta carne que ha reemplazado al velo rasgado del templo. El hecho de que el autor de la epístola a los Hebreos compare la carne de Cristo al velo del templo judío pudo llevar a esta costumbre de poner un velo en el límite del Sancta Sanctorum de las iglesias primeras. El uso del velo parece más antiguo que el del cancel de la barrera y se conserva todavía en las iglesias armenias y etiópicas. En lo que toca a la barrera y a la columnata, también es muy antigua esta tradición. Y en esa columnata se ponían a veces algunos iconos, se apoyaban sobre la barrera.
El iconostasio grande al que me refería antes, o sea, el que llega hasta el techo, digamos así, es el fruto de la guerra iconoclasta. Es decir, a raíz de la gran batalla iconoclasta, para proclamar la veneración de las imágenes conculcadas por los enemigos de ellas, tomaron la costumbre de colgar imágenes en esa balaustrada o comulgatorio. Bizancio, como dije, no conocía iconostasios altos, ni tampoco lo conoció la Rus antigua, la primera de Vladimir, como se puede ver en la Catedral de Kiev, por ejemplo. No lo conoció hasta la época de Teófano y de Rublov, que son los dos más grandes iconógrafos rusos, 1400. A medida que el número de iconos fue aumentando, esta clausura, que servía, digamos así, de separación, se fue elevando progresivamente. Primero fueron 2 filas de iconos, luego 3 filas, y poco a poco el iconostasio se amplió en las mismas proporciones que el retablo alemán del fin de la Edad Media se convirtió en un gigantesco tabique de 5 pisos, subiendo hasta la bóveda y aislando completamente al sacerdote de los fieles. Desde entonces, toda la decoración, digamos que a la que me refería antes, en las paredes, en el altar, etcétera, perdía un poco su sentido, ya que no lo veían los fieles, y así todo ese programa iconográfico repartido entre la cúpula, el ábside y la nave se concentró el iconostasio. El iconostasio fue como la cosecha de todo eso que estaba disperso de alguna manera. El iconostasio es pues esta pared divisoria, pero atención, no quiere decir un muro, digamos así, una separación hecha para esconder el altar, no es ese el sentido. Las puertas permiten la comunicación, aunque se regula su uso, como dijimos, el sacerdote, solo él puede entrar por la puerta central, esta puerta de 2 hojas, las puertas reales, que se llama, debajo de todo el iconostasio, y con ornamentos. Si está sin ornamento no puede entrar por ahí. Y los diáconos pasan por las otras 2 puertas, o los ayudantes también. Y fíjense ustedes que una confirmación del respeto vivísimo que aún hoy los rusos tienen por el santuario está en el hecho de que también en las actuales iglesias rusas transformadas en museo, los visitantes no son admitidos a pasar el iconostasio para acercarse al altar. El cuidador, el guía comunista, digamos, el Partido Comunista turístico, impide pasar. Es una decisión que el Patriarcado de Moscú logró obtener de la autoridad civil, que ni a una hora, siendo museo, se pueda pasar por las puertas reales. Y aquí un recuerdo del vivísimo respeto y sacralidad que conserva el pueblo. Y así en la Catedral de la Anunciación, por ejemplo, del Kremlin en Moscú, Teófanes llevó la altura de los iconos a más de 2 metros. Cada icono, los iconos de la parte inferior, más de 2 metros. Y Rublov lo imita, y 3 años más tarde, para la Catedral de la Asunción de Moscú, iconos de más de 3 metros de altura, que representan a la Virgen, a San Juan Bautista, que veremos enseguida. En su forma clásica, pues, acabada en el siglo XV, el iconostasio comporta 5 filas de iconos y está coronado por una cruz. Estas 5 filas, muy brevemente, las voy a describir. La primera fila, la fila de arriba de todo, es la fila de los patriarcas, que rodean de ambos lados al centro la imagen de Dios Sabaoth, del Dios de los ejércitos, de la Trinidad. Representa la iglesia del Antiguo Testamento, de Adán a Moisés, el período antes de la ley, en la persona de los patriarcas que llevan filacterias o textos desplegados, textos apropiados. En medio la imagen de la Trinidad, su aparición a Abraham cerca de Mamre. Es la primera alianza de Dios con el hombre, la primera revelación del Dios uno y trino.
La segunda fila, bajando de arriba hacia abajo, es la de los profetas. Fila de los profetas. Cada uno también tiene su rollo, su filacteria, y rodean en el medio a la Virgen Santísima, la Virgen de la Encarnación, anunciada por los profetas justamente. Representa la iglesia veterotestamentaria de Moisés hasta Cristo, el período bajo la ley. Los profetas llevan rollos, en cada uno de los cuales hay textos de sus profecías concernientes a la encarnación. En el centro de esta fila, el icono de Nuestra Señora del Signo, como la llaman, la Madre de Dios con el niño en su seno. Ella es el signo anunciado por el profeta. El Señor os dará un signo, y aquí que una virgen quedará encinta, dará a luz un hijo. Estas dos filas, la más arriba y la segunda, manifiestan la preparación de la iglesia neotestamentaria en los ancestros, en los antepasados de Cristo según la carne, y su prefiguración, su anuncio por los profetas. Así el icono de la encarnación, en medio de la figura de los profetas, indica el lazo existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La tercera fila es la llamada de las 12 grandes fiestas, es decir, son 12 iconos más pequeños con las 12 fiestas principales del año litúrgico de la Iglesia rusa. Muestra la realización de lo que ha sido anunciado en las dos filas superiores. Se representan los hechos del Nuevo Testamento que constituyen las fiestas con una solemnidad especial como etapas de la acción providencial de Dios en el mundo. Estas 12 fiestas son la Anunciación, la Navidad, la presentación al templo, el bautismo, la resurrección de Lázaro, la transfiguración, tan importante por lo que hemos dicho simboliza, entrada en Jerusalén, crucifixión, resurrección, ascensión, Pentecostés y dormición de Nuestra Señora o Asunción. Bien, como el último día daremos algunas diapositivas la próxima vez mostrando algunas de estas imágenes, me eximo de comentarlas ahora. La cuarta fila, que se coloca inmediatamente por encima de la puerta real, tiene por motivo central un triple icono grande, como dije, 2 metros de alto en diófano o 3 en rublo, y que es la Virgen por una parte, San Juan y Cristo en el medio. Se llama la Deisis, o sea, la intercesión. La Virgen representa el Nuevo Testamento, Juan Bautista representa el Antiguo Testamento, interceden ante Cristo. O sea, Cristo en el medio, la Virgen y San Juan Bautista, y a los costados, ángeles y santos, que también están intercediendo, o apóstoles. Es decir, de alguna manera, esta fila, que es la más monumental de todas, es el corazón mismo del iconoclasio. Su importancia es tan grande que por grande esis los cronistas entienden casi siempre todo el conjunto del iconostasio. El bautista es el amigo del esposo, como lo llama el Evangelio, y con María Santísima son los arquetipos normativos del género humano. Los ángeles y los santos se juntan según un orden bien establecido al tema central, intercediendo también por el mundo, la Iglesia que intercede. Y finalmente la última fila está reservada, la quinta fila, a los iconos del lugar. Estos iconos, también de grandes dimensiones, se oponen a los pequeños iconos movibles que se cambian según la fiesta del día. Las iglesias tienen en sus depósitos santos casi de todos los días, de modo que cada día ponen el santo, el icono del santo, en un lugar más o menos central para que la gente lo venere. Iconos locales que son el objeto de una particular veneración, el patrono sobre todo de la iglesia, etc. Se los besa, se encienden velas ante ellos.
La puerta central es importante, esta puerta santa o puerta real, puertas reales, que existe desde el comienzo y donde encima de ella se refugian la Virgen y el ángel de la Anunciación. La Anunciación del Verbo está allí siempre representada, y debajo, en la puerta, los 4 evangelistas que reciben el Evangelio. Y así como vemos entonces, toda la iconografía que antes estaba repartida en el templo, ahora se concentra en el iconostasio. Podríamos decir, si miramos el iconostasio de arriba para abajo, que representa el camino descendente de la revelación. La revelación desciende de lo alto hacia lo bajo, comenzando por la imagen de la Santísima Trinidad, consejo eterno, fuente de vida del mundo. Las preparaciones veterotestamentarias, las prefiguraciones y las profecías conducen progresivamente a la fila de las fiestas, los misterios de Cristo que realizan lo anunciado, y de allí se extienden a la déesis, todo centrado en la persona de Cristo. Y si vamos de abajo para arriba, encontramos la respuesta del hombre, la ascensión humana, por la aceptación de la predicación evangélica, los apóstoles evangelistas que están en las puertas, por el acuerdo entre la voluntad divina y la voluntad humana, representado en la Anunciación sobre la puerta real, el hombre sube hasta Cristo y de allí sube a la Trinidad. Es decir, pues, que el iconostasio es como un símbolo de este descenso y ascenso, de este Dios que se hace hombre y de este hombre que se hace Dios por la gracia. El iconostasio es así la imagen mística de la Iglesia, militante y triunfante, ofreciendo su oración a Dios Padre Todopoderoso. Se abre al espectador como una visión majestuosa. Podríamos decir que los santos parecen asistir al culto con los fieles, y cuando las puertas reales se abren para mostrar al Cristo de la consagración, el reino ya está en medio de nosotros, el cielo desciende y el hombre se une al coro de los ángeles y canta el sacerdote: aquí el Rey de los Reyes que avanza. Por eso entonces, como bien dice Florensky, este iconostasio, que aparentemente separa, digamos, demasiado, por lo menos para nosotros, al pueblo del sacerdote, es como un símbolo del confín, digamos, entre lo natural y lo sobrenatural. Si todo fuera, dice, espiritual, dice Florensky, permanecería inaccesible a nuestra impotencia. Si todo fuera visible, no podríamos llegar a Dios, pero el iconostasio es el confín entre lo visible y lo invisible de alguna manera. La pantalla del santuario distingue estos dos mundos, es el iconostasio, confín entre el mundo visible y el invisible. Digamos, para acabar este análisis de las iglesias rusas, para ubicar mejor la utilidad del icono, como una característica de las iglesias, los templos rusos, es la cúpula en forma de bulbo, de cebolla, como se ve desde afuera ahora saliendo del templo. Es falsa la idea que propuso Viollet-le-Duc, un arquitecto francés, según la cual el arte moscovita importa esta cúpula en forma de bulbo de los mogoles, de los tátaros. Esta hipótesis no se puede defender porque vemos cúpulas en forma de bulbo en Nóvgorod desde el siglo XII, es decir, antes de la invasión tártara. Por tanto, no se debe explicar esta linda forma, tan linda de las iglesias rusas, por ese motivo. Tampoco se puede explicar, como lo han hecho otros, cortines puramente utilitarios. Por ejemplo, para que no se deposite la nieve en la cupa, en el techo, hicieron esa forma, porque también se puede, como en Occidente, buscar otras formas, como en el gótico, las iglesias, las agujas, etcétera. No es necesario eso.
sino que se ha elegido esta cúpula bulbo, o forma de cebolla, porque parece que corresponde a una orientación religiosa del alma rusa, resumida en la expresión popular, arden como braseros, dicha de esas cúpulas. O sea, vista desde afuera es como un brasero, como una llama que se eleva. Basta mirar las catedrales de Moscú, catedrales llaman en Rusia las iglesias grandes en general, a las catedrales del Kremlin, que son varias, en particular a la de la Anunciación y la Asunción, arden en el cielo como llama, expresan un calor desconocido en la misma arquitectura bizantina, la de Constantinopla. Por eso, respecto aún a esta arquitectura tan hermosa de Santa Sofía de Constantinopla, es muy distinta a la rusa. La cúpula redonda bizantina da la idea de la bóveda celeste que cubre la tierra, como el templo que estuviera ya terminado. Queda un poco esa impresión en las iglesias bizantinas. En cambio, en las iglesias rusas, de alguna manera hay una aspiración hacia lo alto. Esta especie de llama, este bulbo que se eleva, implica una cierta aspiración hacia lo alto. Escribe Trubekov, un autor que he citado la vez pasada, que escribió un libro que se llama Contemplación en el color, un lindo título. Dice: hace poco, en un luminoso día invernal, me sucedió visitar los alrededores de Novgorod. En todas partes no veía sino la ilimitada llanura llena de nieve, la más clara de todas las posibles representaciones de la miseria de la tierra. Pero sobre esta llanura, como remotas imágenes de una riqueza ultraterrena, brillaban como vívida luz sobre el fondo azul oscuro del cielo las cúpulas doradas de los templos de los blancos muros. Jamás he visto la ilustración más relampagueante de la idea religiosa personificada por la forma áurea de la cúpula a bulbo. Es una plegaria hacia el cielo. La tierra rusa se eleva hacia el cielo. Es como una lengua de fuego coronada por la cruz que está encima y apuntando hacia ella. Y por eso, si uno mira el Kremlin y ve allí la gran torre de Iván el Grande, se tiene la impresión de tener adelante un gigantesco cirio que arde en el cielo de Moscú, mientras las catedrales que la rodean son enormes candeleros con tantos cirios. Y no solamente las cúpulas doradas expresan esta idea de oración que sube, también cuando se mira, digamos, desde lejos una ciudad rusa, Suzdal, la antigua, las ciudades tradicionales rusas rodeadas de monasterios, uno tiene esa idea, esa visión de la ciudad de Dios, podríamos decir. La esencia de este estado emotivo, que es más elevado que algo puramente estético, se expresa con esa fórmula tan amada por los rusos: arden como braseros, dicho de las cúpulas de las iglesias doradas. Superfluo es demostrar que entre lo externo y lo interno hay una correlación. Ese pantocrátor que está en la parte interior de la cúpula de alguna manera recibe, digamos, desde el cielo la bendición para la tierra. Está bendiciendo, está mirando a la iglesia de la tierra reunida en el templo. Esta idea ha encontrado una linda expresión figurada en el antiguo templo novgorodiano de Santa Sofía del siglo XI. Allí en ese templo está el pantocrátor en la cúpula con la mano apretada, así, ¿no? Y bueno, los pintores varias veces intentaron representar la mano bendiciente del Salvador, abrirle el puño, y nunca tuvieron éxito. Siempre la mano quedaba con el puño cerrado, y según la tradición, los trabajos fueron por fin clausurados por una voz del cielo que prohibió corregir la imagen pintada y anunció que en la mano del Salvador estaba estrechada la ciudad de Novgorod, la grande. Cuando la mano se hubiese abierto, la ciudad estaría perdida.
Sea o no una leyenda esto, sin embargo, no deja de tener poesía y lirismo. Forma pues de bulbo que no solamente se ve en las iglesias, sino incluso en las casas de los zares, en los palacios y hasta de algunos campesinos. El enardecimiento de esta llama, pues, de la Santa Rusia, de alguna manera es una prefiguración de aquella imagen que Rusia está llamada a reflejar quizás hoy en el mundo, si Dios la lleva a su conversión a raíz de los acontecimientos recientes. Digamos, para terminar este análisis del templo, que el templo ruso es un microcosmos, es como un resumen del cosmos. La antigua iglesia rusa no es solo el lugar de reunión de los ángeles y de los hombres, sino también de todos los reinos, animal, vegetal y animal. Particularmente notable a este propósito es la antigua catedral de San Demetrio de Vladimir, cuyos muros externos están cubiertos de animales, pájaros, en torno a la imagen de Salomón, que es precisamente como la encarnación de la Sofía, de la sabiduría divina. Digamos, de alguna manera toda la naturaleza en torno a la sabiduría divina, o como esos iconos que dice: toda criatura alaba al Señor, alabad el nombre del Señor, en ti María se regocija toda criatura. Es decir, el templo ruso quiere ser como una síntesis, un microcosmos del macrocosmos. Los ángeles, los hombres, la vegetación, los animales, todo eso está de alguna manera allí. No el mundo caótico, no el mundo miserable, sino el mundo ya transfigurado. Escribe Trubetskov que en el templo se realiza esta unión ecuménica de todas las criaturas, esta unión ecuménica, y por eso cuando San Sergio de Radonez, el gran fundador de la patria rusa, de la Rusia cristiana, tenía tanta devoción en la Trinidad y decía que la Trinidad debía ser como el ejemplo de Rusia, de estar unidos todos los rusos como la Trinidad, tres personas en una unidad íntima, esa imagen que sería representada por Rublov en su magnífico icono de la Trinidad. Pues bien, esa idea es la que quiere expresar el templo ruso, el encuentro de todo el cosmos reconquistado para Cristo. Y pensemos finalmente que en el templo se realiza la Eucaristía, la Santa Misa, que es de alguna manera el encuentro, en torno donde está el cuerpo, se juntan las águilas, todo el mundo se congrega en Cristo a través del sacramento de la Eucaristía, las fuerzas celestes y la humanidad terrena, los vivos como los muertos, todos se encuentran en este sacramento hecho de materia, pero que supera a la materia. Decimos en nuestra conferencia de hoy que hablamos de la utilidad del icono. Me pareció necesario hacer esta larga introducción para entender cuál es el lugar del icono en este contexto cultural, en este contexto del culto. El antiguo artista, en realidad, con esto terminemos la primera parte, no buscaba hacer algo bello, como pasa hoy un poco, sino algo útil. Y al hacer algo útil hacía algo bello, ¿no? No decía voy a hacer una cosa linda, después a ver si sirve para algo, sino al revés, voy a hacer un barco lindo, digo un barco útil para hacer barcos, si el barco es útil es bello. Esa era la idea tradicional sobre la belleza. No existe una bella arte puro esteticismo, eso es esteticismo moderno. El artista tradicional quería hacer obras útiles. Una cosa es bella cuando se adapta a su finalidad concreta. Un cubo de basura que responde a la finalidad para que se echa es bello a su modo, por supuesto. Como dice Coomaraswamy, este gran escritor tailandés, el mundo moderno ha separado lo útil de lo bello. Hace bellas artes por un lado y luego hace cosas útiles por otro.
un basurero, una cosa útil, un teléfono para hablar, esos horribles aparatos para hablar por teléfono que hay en las calles, teléfonos públicos. O sea, el hombre antiguo nunca se le hubiera ocurrido eso. Hacía las cosas que había que hacer y eran bellas. El adorno estaba en la cosa. No hacía bellas artes aparte. El mundo moderno, entonces, dice Coomaraswamy, ha separado, es la primera sociedad que encuentra natural que unas cosas sean bellas y otras cosas sean útiles. O sea, las artes bellas son inútiles y las artes aplicadas son útiles. En cambio, la filosofía tradicional, que es la que impera la confección del icono, afirma que la belleza y la utilidad son indivisibles en el objeto y que nada inútil puede propiamente ser llamado bello. Y así entonces el icono entra en esta utilidad, digamos así, del arte sacro. El fin que persigue el icono es un fin muy determinado, es llevar al que lo contempla al más allá, es tomar al espectador desde el mundo sensible en que vive. El iconógrafo ha contemplado el mundo invisible, lo ha representado en el icono y entonces todo se polariza ahora a llevar al espectador a que a su vez haga el mismo procedimiento que el iconógrafo, que haga su tránsito, su pascua, de lo visible a lo invisible, de la contemplación con los ojos de la carne a la contemplación espiritual. Es cierto que el iconógrafo, al pintar su icono, pone sus cualidades propias, pone su pericia, pone hasta de alguna manera también sus sentimientos personales, pero sin alterar el espíritu general del icono. Escribe el padre Spitlik, un gran sacerdote especialista en teología oriental, que sería errado creer que la imagen religiosa es algo ya perfecto y terminado desde el momento que se ha hecho. La imagen es dinámica, digamos, la imagen, el icono oriental, es algo dinámico. Sería, dice, como si uno creyera poder limitar la fuerza de los sacramentos al momento en que Cristo lo instituyó. No, el sacramento está actuando a lo largo de la historia, sigue obrando en la Iglesia, según la participación de los fieles. Y así también las imágenes son algo vivo, las imágenes son una invitación a elevar la mente a Dios. Tal es el fin de la imagen. El pintor ayuda al pueblo para que haga ese tránsito difícil que debe pasar desde lo puramente material a lo puramente espiritual. Romano Guardini ha expresado magníficamente en un artículo la diferencia que separa lo que se llama la imagen de devoción de lo que él llama la imagen de culto. Porque evidentemente cuando uno toma un icono y lo pone en el iconostasio, lo desprofaniza de alguna manera, lo retira del mero plano artístico incluso y lo coloca entre los sacramentales, en el orden sacramental. El icono es un objeto de culto, no es una simple imagen de piedad. Son dos cosas diferentes. Un cuadro de tema religioso no sorprende a un occidental en un anticuario, pero le chocaría, por ejemplo, ver un cáliz en un remate. Bien, para un oriental el escándalo es el mismo. Un vaso sacro, un cuadro sacro, un icono, se profana si se lo pone en un museo, si se lo pone en una casa como un adorno, así nomás. A diferencia del cuadro de tema religioso, el icono es arte sagrado, aunque esté en la casa de uno, aunque esté en ese rincón bello de la casa, sin embargo es sagrado. Y por eso los cristianos del Oriente consideraban una profanación toda actitud que significase falta de respeto ante un icono, por ejemplo, fumar delante de un icono. Una exposición en un museo equivale a una desacralización.
Si no es venerado, el icono deja de ser icono de alguna manera. Me contó este padre Spillik, que se acostumbra actualmente en Rusia, como muchos iconos están en los museos, a ir a rezar en secreto delante del icono para evitar que se desacralice, para evitar que quede reducido al estado profano, que haya siempre de alguna manera una cierta continuidad de oración, para que el icono no se haga un cuadro religioso, sino un cuadro de culto, que no es lo mismo. Y esto es precisamente lo que Guardini ha querido destacar en su artículo sobre la imagen de culto y la imagen de devoción. Pero vamos a seguirlo en la próxima parte. Madonna de Torcello al arte incluso medieval, románico, parte del gótico. En cambio, el Cristo de Miguel Ángel, las Madonas de Tiziano, las figuras de Rafael y Durero, se las llama imágenes de devoción. Anda. La imagen de culto no procede de la experiencia interhumana, dice Guardini, sino del gobierno de Dios, del ser de Dios, que se concreta, digamos, en la obra de su gracia. De Dios procede más la imagen de culto. En cambio, la imagen de devoción arranca un poco de la subjetividad del artista, de la vida interior del creyente, del artista, del que hace el encargo, y está influida por la piedad humana, está influida también por las corrientes de la época, por los movimientos artísticos del tiempo, etcétera. Todo eso es imagen de devoción para él. Se refieren a Dios, por supuesto, y a su gobierno, pero como contenido de la piedad humana. Es decir, que mientras que la imagen del culto está dirigida a la trascendencia, o mejor, parece venir de la trascendencia, la imagen de devoción surge de la inmanencia, de la interioridad. Nosotros estamos acostumbrados a equiparar lo religioso con la interioridad. Mientras lo hagamos así, no podemos comprender lo que es la imagen de culto. Pero esto no tiene interioridad, mejor no tiene interioridad humana, digamos así, psicológica, psicologizante. Si se quiere seguir hablando de interioridad, habría que atreverse a decir que en esta imagen se hace perceptible la interioridad divina. La imagen de culto no tiene psicología, no acentúa los rasgos psicológicos en el sentido habitual de la palabra, tiene realidad, tiene esencialidad, tiene poder. No hay nada en ella que analizar, sino que se manifiesta aquel que reina, digamos así, se manifiesta lo divino y el hombre si la capta, enmudece, adora, contempla, reza. El sentido de la imagen de culto es que Dios se haga presente. Esa presencia es difícil de definir con mayor exactitud, pero de alguna manera está esa presencia de lo representado. En cambio, la imagen de devoción solamente hace una referencia, por así decir, a lo que se representa. La imagen de devoción no quiere dar expresión tanto a la propia realidad sagrada, sino más bien a la realidad experimentada. El hombre piadoso, por más honda y entrañable que pueda ser la imagen de devoción, ante ella se siente en el dominio humano todavía. Lo que habla ahí es el hombre, es el artista, es la psicología del artista, es lo subjetivo. Claro que el hombre creyente puede usar eso para elevarse a Dios, pero ante la imagen de culto no se pregunta tanto uno quién ha hecho esta imagen, cómo la emprendió, qué ha logrado, como nos preguntamos ante un cuadro de Rafael. La obra humana queda atrás, domina la presencia sagrada. En cambio, en la imagen de devoción tenemos muy en cuenta el hombre que la hizo, el hombre determinado. El hombre que crea una imagen de culto no es propiamente un artista en el sentido vulgar de la palabra, no crea, sino que sirve a un fin, sirve a una finalidad. Se podría comprender que el artista
que quiere producir imágenes de culto requiere un orden, la orden de la jerarquía, digamos así, no es una iniciativa propia, está hermanada con la teología, su obra de arte, y desde este punto de vista una imagen puede ser una herejía, una imagen de culto, una herejía objetiva. La imagen de culto es sagrada, en el sentido estricto de la palabra, no solo éticamente, sino en lo religioso. Y lo religioso no en el sentido de la piedad, sino objetivamente, en sentido de majestad, digamos. En la imagen de culto se hace presente lo sacro. Como definía también Rudolf Otto, lo sacro es lo que al mismo tiempo nos repele y nos atrae. Nos da como temor, por un lado, como algo distante, pero al mismo tiempo nos fascina. Tremendum me fascina, dice este autor Rudolf Otto. Tremendo y fascinante a la vez. Eso es lo propio del sentimiento sacro, digamos así. Quítate las sandalias de los pies, le dijo Dios a Moisés. Eso siente uno ante la imagen de culto. Y por eso el lugar pertinente de la imagen de culto es lo sagrado, lo apartado, la iglesia, el recinto sobre todo. La imagen de devoción, aunque esté en una iglesia, está en cuanto la iglesia es un lugar de experiencias religiosas, un lugar de edificación, sin distinguirse de la casa de uno, de la pared de uno donde la tiene tranquilamente, sino solo en el grado, digamos así. Está en una iglesia o está en mi casa, pero es lo mismo propiamente. En cambio, la imagen de culto no, es litúrgica, está referida a la esfera pública, tiene, digamos, una situación oficial en la iglesia, es de derecho público esa imagen, no pertenece a la esfera general, no pertenece a la esfera privada. Cierto es que esa imagen, dice Guardini, uno la puede sacar de una iglesia y llevarla por las calles de la ciudad para una procesión o llevarla a un mercado, pero no puede quedarse allí. Tiene que regresar al mundo sacro, tiene que regresar al ámbito sagrado. Y cuando, a pesar de todo, esté en la casa de uno y se la percibe como tal, inmediatamente forma un enclave sacral, como pasa en las casas rusas, decíamos, el rincón sagrado, un enclave sacral, digamos, ya no se encuentra en la casa como en el lugar de residencia, sino que está en prolongación de lo sagrado, lleva lo sagrado a mi casa, de alguna manera. En cambio, el espacio de la imagen de devoción está dado como prolongación de lo privado. En cuanto se encuentra en una iglesia, esta no es tanto el lugar separado y consagrado del misterio divino, sino el lugar de los devotos, individuos devotos. Y por tanto la imagen puede llevarse a la esfera privada o estar inserta en ella desde el principio, puede estar en casa, la imagen religiosa. Esto es muy importante, esta distinción que hace Guardini entre imagen de culto e imagen religiosa. Rubens, Tiziano, esos grandes artistas renacentistas no han hecho imágenes sacras, han hecho propiamente imágenes religiosas. Las imágenes sacras son otra cosa, están en este contexto del templo, del símbolo que hemos visto. Y dice Guardini, terminando su artículo, que la historia parece mostrar que la imagen del culto es de los tiempos primitivos, es decir, del principio del cristianismo, del románico occidental, del primer gótico, del arte bizantino, ruso, y que después, a partir del Renacimiento en más, entraron las imágenes de devoción. Es una decadencia del hombre, podríamos decir, haber pasado de las imágenes de culto a estas imágenes de devoción. Y se pregunta, ¿es aún posible hoy una imagen de culto? Es decir, estamos tan arruinados que ni siquiera somos quizá capaces de hacer imágenes cultuales propiamente. Escribe Evdokimov, este teólogo ruso, se puede decir que toda obra puramente estética se abre en una especie de triángulo, dice él, un triángulo formado por el artista, la obra y el espectador. Toda obra puramente estética es así, el artista, la obra que hace y el que la mira. El que la mira siente una emoción ante la obra hermosa, linda, se admira, digamos, pero todavía eso no es sacro. Para que haya sacro debe haber una cuarta dimensión, dice Evdokimov. Esta cuarta dimensión es la trascendencia, o sea, un cuarto componente, no solo el artista, la obra y el espectador, sino una presencia con mayúscula, digamos así, en el icono. Una presencia por la cual el artista se borra detrás de la tradición que habla. Por eso dice, los iconos casi nunca son firmados,
La obra de arte deja lugar a una teofanía de Dios, a una manifestación de Dios, no una manifestación del artista. Lo que pasa es que el mundo moderno, como veremos la próxima vez al hablar de la decadencia del arte moderno y del arte sacro, el mundo moderno es un mundo que centra todo en el hombre y no en Dios, y por eso difícilmente capta el valor de una imagen cultual, de una imagen sacral. Ponemos en la hojita de la conferencia de hoy que son 3 los fines, las utilidades del icono, y con esto vamos a culminar esta tercera conferencia de hoy. El Concilio de Nicea justifica el uso de las imágenes por su utilidad múltiple. Dice que no es por un amor carnal que alabamos a los santos y los pintamos, sino porque queremos tener sus virtudes para imitar y retrasamos sus vidas en los libros y los reproducimos por la pintura, porque lo hacemos esto para nuestra utilidad. La imagen entonces es útil, tiene esta utilidad. No tengamos miedo a la palabra útil, ¿no? Y estas son las 3 utilidades de la imagen. La primera, la enseñanza, ponemos allí. Es decir, la primera conveniencia de la imagen es porque es útil para la instrucción. Es lo que ha sido señalado por los padres. San Gregorio I escribía lo que para los que leen en la escritura, esto es para los incultos la pintura. Sin embargo, en el Oriente no gusta mucho esta fórmula del Papa Gregorio I porque se piensa, con razón pienso, y también lo dijo el concilio de Nicea, que las imágenes no solo son útiles para los incultos, sino aún para los perfectos, para todos son, para la enseñanza de todos. No hay que creer entonces que solo para los analfabetos son las imágenes. Y así, dice San Teodoro Estudita, aún el perfecto tiene necesidad de la imagen, como tiene necesidad del libro para el Evangelio. Esta comparación entre la imagen y el libro, o la palabra, se encuentra también en el Concilio de Nicea, en donde se dice que entre el libro y la imagen hay una gran ventaja para la imagen todavía sobre el libro. San Nicéforo, este santo del que hablé en la primera conferencia, desarrolla así este punto. Los discursos también son las imágenes de las cosas, y primeramente entran en el oído, porque es preciso primero que los sonidos golpeen el oído de los oyentes, y en segundo lugar el oyente, por medio del razonamiento, llegue a la inteligencia de las cosas que se le leen, mientras que la pintura, desde el comienzo y sin intermediario, conduce a las cosas mismas, como mera mirada, desde el primer encuentro, da un conocimiento claro y perfecto de las cosas. Lo que el relato cuenta, la pintura lo muestra. Y así como el hecho está por encima del discurso, así la imitación del hecho lo llevará sobre los sonidos del discurso para hacernos conocer las cosas. Por eso dice este santo que cuando uno lee una cosa a veces no la entiende bien, a veces uno la entiende de una manera o de otra, en cambio la imagen no se puede entender mal, digamos así. De entrada se abre a la inteligencia del hombre y por eso él ve que es superior, digamos, la pintura como utilidad pastoral a la palabra, a la predicación, en cierta manera. Es una predicación muda, pero bien efectiva. Allí donde la razón no capta por medio de la palabra, el icono viene en su ayuda. Y por eso decía San Juan Damasceno, si un pagano te pide mostrar tu fe, llévalo a la iglesia y colócalo ante los iconos. O sea, el icono es una predicación. Veamos el texto del Damasceno. Te pregunta, hombre, si a ti viene un gentil y te dice, muéstrame tu fe, para que yo crea, ¿qué le mostrarás? ¿No lo elevarás acaso de las cosas sensibles a las invisibles, para que las abrace con gusto? Porque si le dices, aquel en quien creemos es invisible, ¿a la luz de qué se moverá para que crea tu fe? Pero a él primero le propones lo sensible, como rudimento. Entonces poco a poco lo llevas a lo invisible. Lo conduces a la iglesia, le muestras sus ornatos, les abres las figuras de las imágenes, ve el infiel y dice, ¿quién es este que está clavado a la cruz? ¿Quién es este que pisotea la cabeza de aquel anciano? ¿Acaso enseñando por la imagen no le respondes? Es enseñando por la imagen, dice. No le respondes, este que está clavado es el Hijo de Dios, que aceptó el suplicio para quitar los pecados del mundo. Este que resucita es aquel que junto consigo resucita al primer padre Adán.
y así sensiblemente lo conduces al conocimiento de Dios. Después lo llevas al bautismo, dice, en la pila va a haber solo agua, pero tú le vas a explicar que detrás del agua está la gracia del Espíritu Santo, que lo va a hacer hijo de Dios, y después lo vas a llevar a comulgar, y él va a ver pan y vino, y le vas a decir que detrás del pan y vino, mejor, en vez del pan y vino, no es pan y vino, sino es el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, por lo sensible lo vas a llevar a lo espiritual, a lo sobrenatural. Pues vemos cómo la imagen es una docencia, una enseñanza, un método excelente y hasta mejor que la palabra para comunicar la doctrina. El carácter doctrinal es un rasgo esencial del arte sacro oriental en todas las épocas, y lo advertimos eso a lo largo de la historia, porque se usó el arte para refutar las herejías. Así, por ejemplo, cuando Arrio veía en Cristo no a Dios, sino una criatura, se puso a los dos lados de la imagen de Cristo las letras alfa y omega, la primera y la última letra del abecedario griego, para indicar que Cristo, digamos, es eterno, principio y fin, alfa y omega. O sea, el arte sirvió para corregir un error doctrinal. Y cuando Nestorio dijo que la Virgen no era madre de Dios, se multiplicaron los iconos de María con el niño en su seno o con el niño en sus brazos. El arte fue una docencia contra la herejía reinante. Y cuando los docetas, los herejes que afirmaban que Cristo no tuvo realidad carnal, no tuvo carne, sino que era una apariencia, era una especie de ángel, era un artificio, lo que se ve en su cuerpo, se pintó bien el aspecto humano de Cristo. Por eso entonces vemos cómo, y esta es la primera enseñanza del icono, la primera utilidad del icono, sirve como enseñanza, como doctrina. Segundo, decimos que sirve, es como memoria. Pusimos ahí en la hojita presencia anamnética. Anamnesis en griego quiere decir memoria. Amnesia, ¿no? Lo contrario. Anamnesis, memoria. Presencia anamnética, es decir, que en el mundo oriental sobre todo, se mira en la imagen no solamente lo que allí se nos muestra, sino que en la imagen hay una presencia, de alguna manera, de los significados. Y así señala Dokimov que en Occidente, en relación con las imágenes, el Concilio de Trento acentuó la memoria, pero una memoria puramente, digamos así, memorística, podríamos decir, y no que hace presente lo que se representa. No una memoria epifánica, dice, la epifanía que dice eso, que manifiesta lo que está escondido detrás. Es decir, que el Occidente ha destacado el carácter de docencia de las imágenes, el primer punto que vimos, lo ha destacado bien, y el carácter anamnético, pero más bien emotivo que profundo de la palabra. En Oriente, en cambio, la profusión de iconos no se debe solo al amor del embellecimiento de la Iglesia, no al mero culto exterior, sino al deseo de poner al fiel en contacto vivo con las imágenes que se representan en el icono, con los santos que se ven en el icono. Es decir, lograr que el que mira el icono entre en comunión con lo figurado, con lo representado, que es más que un cierto estado de alma piadosa, digamos, sino un medio de comunión con Cristo, la Virgen, los santos, una comunión con lo trascendente. Y por eso entonces, si antes en la primera utilidad del icono se miraba a la inteligencia, carácter didáctico del icono, ahora se mira a la memoria. Como dice bellamente el Damasceno, las sagradas imágenes pintadas en los libros, sean las iglesias, para purificar la memoria y excitar el amor, purificar la memoria. Hay así toda una teología de la presencia que me sería largo aquí exponer y que ha sido muy acentuada por los padres griegos sobre todo. El Oriente cristiano ha mantenido un contacto más estrecho con la antigüedad que el Occidente medieval y posterior. Ustedes saben que en los primeros tiempos, ya en la época de los neolítica, los cazadores primitivos dibujaban en las cuevas animales, como las cuevas de Altamira, para atraer un poco mágicamente a los animales. Según su manera de pensar, el animal está en la imagen. La imagen es, para el hombre primitivo, símbolo objetivo de la realidad. El ídolo también era un dios, no representaba un dios, era un dios de alguna manera. Pues bien, esta idea, un poquito corregida, porque evidentemente
los orientales saben que la tabla no es Cristo, pero algo queda de esa fuerza, digamos. La tabla no solamente representa a Cristo, es algo más que eso. Y eso en Occidente lo hemos olvidado. Es algo más que eso, hay una energía de Cristo ahí. Hay de alguna manera una cierta presencia, un modo de presencia, a través precisamente del simbolismo. Dice el Concilio de Nicea, también las imágenes de los santos obran curaciones y maravillas. O sea, esta idea de que las imágenes están como llenas de realidad. Hay como una presencia de la realidad de la persona representada y por eso la capacidad de hacer milagros. Teodosio de Estudio, un autor antiguo, le escribía una vez a un militar que había elegido para su hijo como patrono un icono de San Demetrio. Teodosio le habla de la curación del siervo del centurión de Cafarnaúm y le dice que Cristo curó al siervo a distancia, digamos así. La palabra divina, dice, reemplazó la presencia corporal de Cristo que no fue a su casa. Y dice algo parecido pasa con el icono. El icono reemplaza al original. Allí en la palabra estaba presente el Verbo divino realizando el milagro, la maravilla. Y aquí está espiritualmente, digamos, en su imagen, el santo San Demetrio, la imagen que te regalo, está allí de alguna manera para hacer también sus milagros. Por eso entonces la imagen es como una prolongación de la persona, un órgano de la vitalidad del santo. Por eso fue tan terrible el romper imágenes, era como querer romper a Cristo. Ya hemos visto cómo se comparaba el martirio del icono con el martirio de Cristo. El martirio del icono continuaba la pasión del Señor. Es interesante, creo, esta idea de la presencia mistérica, de la presencia anamnética por la memoria de lo que allí se representa. El que mira la imagen, entonces, ve en ella a lo que se representa. Y por eso, el hecho es que para el Oriente, el icono es uno de los sacramentales de la presencia, digamos así, de las fanías o epifanías de Dios. El Concilio Ecuménico sobre las imágenes dice, como leí, sea por la contemplación de la Escritura o por la representación del icono, nos acordamos de los prototipos y somos introducidos en ellos. Linda esta fórmula, una comunión. Me introduzco en la Virgen representada en el icono, me introduzco en el Cristo representado en el icono. Y el siguiente concilio dice, lo que el libro afirma por la palabra, el icono nos lo anuncia por el color y nos lo hace presente. Nos lo hace presente. Por eso este tema de la presencia del imaginado en el icono tiene que ver con la teología litúrgica de la presencia. El icono, como nos oímos a Doquimo, rompe ese triángulo del cuadro formado del arte común, formado por el artista, el cuadro y el espectador, sino que hace un cuarto elemento, decía él, hace intervenir un cuarto elemento por relación al triángulo, que es la trascendencia del que atestigua la presencia. Este cuarto elemento es la trascendencia que se hace presente, es lo invisible que se hace presente. El artista se borra, pues, para dejar lugar a esta presencia, a esta teofanía, teos, Dios, fanía, manifestación, a esta manifestación de Dios, a teofanía, o esta manifestación del santo o de la Virgen. Un icono, entonces, no da por eso, sino lo estrictamente necesario, anecdótico, porque lo que le interesa no es tanto un retrato, ya lo hemos visto la otra vez, sino ser una ocasión para que se haga presente lo representado. Mirándolo en la pintura, dice un santo, lo alabamos como presente al santo. Mirándolo en la pintura, lo alabamos como presente. Por eso el icono no tiene, podríamos decir, una existencia propia, sino que es referencial, está siempre haciendo referencia a algo que lo trasciende, a la imagen que lo trasciende. Y así, si la palabra y el canto de la Iglesia santifica nuestra alma por medio del oído, la imagen la santifica por medio de la vista, primero de los sentidos según los padres. El icono responde a nuestro deseo de ver a Cristo, de ver a la Virgen, de ver a los santos. El iconógrafo, el que hace el icono, ha entrevisto ese mundo superior y lo ha representado sobre la tabla. Una especie de sacramental de visión es el icono.
Su eficacia se produce a través de la vista, a través de esta visión. Por eso este tema, tan importante a mi juicio para entender lo que es el icono como presencia, tiene mucho que ver con el símbolo. Ustedes saben que la palabrita símbolo quiere decir, en griego, significa la semejanza de dos mitades, el símbolo y lo simbolizado. Símbolo, la semejanza de dos cosas que se empalman entre sí. Pues bien, el símbolo es algo esencial en la liturgia cristiana. La liturgia es un tejido de símbolos y el icono es parte de esa liturgia. Un símbolo, pues, es una parte de lo que no se ve. Eso es símbolo, la unión de dos partes, lo que veo y lo que no veo. Es algo que veo y que me lleva a lo que no veo. Esta definición del símbolo objetivo está muy unida con el concepto del misterio, si bien no coincide en todo. Los misterios cristianos son símbolos, que en el orden sobrenatural y divino son esencial y realmente lo que manifiestan en su apariencia externa natural. El bautismo es un símbolo. Yo tiro agua, pero hago un hijo de Dios. Hago algo visible, es la una parte, y la parte que no veo es la más fuerte, la más importante. Hago un hijo de Dios, el orden sobrenatural. Y así el icono está formado por dos partes, símbolo. Una parte que capto, que veo, que toco, pero otra que me escapa a los sentidos, pero no escapa a mi alma iluminada por la gracia. Y por eso el símbolo no es lo mismo que el signo. Un signo informa de una cosa, indica, por ejemplo, un kilometraje, es un signo, tantos kilómetros de Buenos Aires. Un símbolo, en cambio, habla de comunión, de esencia entre el símbolo y lo simbolizado. Y entonces, en este sentido, el icono es un símbolo de lo invisible y se incluye dentro del símbolo general de la liturgia. Este conocimiento simbólico, que es siempre indirecto, apela a la facultad contemplativa del espíritu, a la imaginación evocadora e invocadora, porque uno evoca e invoca a lo representado allí, para descifrar el sentido, el mensaje del símbolo y captar su carácter epifánico de presencia, figurada, simbolizada, pero bien real, de lo trascendente. Pues bien, este espíritu de símbolo se mantuvo en el Occidente también hasta la Edad Media, hasta Chartres, hasta las grandes catedrales, hasta el primer Renacimiento de Frangélico, de Simone Martini, pero luego se fue perdiendo el carácter simbólico. Un autor ruso, Dokimov, dice que la Edad Media muere cuando desaparece el símbolo, cuando desaparece el carácter simbólico. El Renacimiento no es simbólico en general, no es un arte simbolista, es un arte realista nomás, retratista, digamos así, no es un arte simbólico. El Occidente, la Edad Media muere cuando desaparecen los ángeles, dice Dokimov. El icono deja sitio a la imagen alegórica, en todo caso, que no es lo mismo, y didáctica, el pensamiento indirecto al pensamiento directo, lógico, cerebral. El símbolo es pensamiento indirecto. Es el fin del arte románico, que era un arte esencialmente iconográfico en el Oriente. Por eso los rusos más inteligentes miran con gran aprecio la Edad Media, en cambio con muy poco aprecio el Renacimiento para adelante. Sienten empalmar su gran arte antiguo, ¿no?, de las épocas de oro, con las épocas de oro del Occidente. No así con la época ya de la Europa decadente y apóstata, de alguna manera. En griego, las palabras diablo y símbolo tienen la misma raíz, diabolon, símbolon, diabolon, nada más que el diablo separa lo que el símbolo une. Dia quiere decir separación, diabolon. Sim quiere decir unión, símbolon. Diabolon es lo contrario, el símbolo hace lo contrario que el demonio. El símbolo es un puente que une lo visible con lo invisible, lo terrestre con lo celestial, y transporta de lo uno a lo otro. Esta presencia, y me detengo un poco en este segundo punto porque lo considero más importante, ¿cómo se podría decir? Se afirmaba mucho en los iconos rusos, se afirma todavía, con el hecho de dar al icono el nombre. Todos los iconos orientales tienen el nombre, aunque parezca obvio. Por ejemplo, la Virgen siempre Meter Seu, Madre de Dios. Resumido, pero está el nombre. Le ponen el nombre de la persona
porque poner el nombre es hacerla participar en cierta manera de la riqueza inagotable del ser personal. El nombre se identifica con la persona nombrada, y por eso la bendición del icono, al bendecirse el icono, al ponérsele el nombre al icono, se afirma, se confirma esta presencia especial. El icono es santificado por el nombre de Dios. Bíblicamente sabemos que el nombre de Dios es uno de los lugares de su presencia. El icono es el nombre de Dios dibujado. En el nombre pronunciado a través y con el icono, nuestro amor nos lleva a venerar la gracia de la real presencia de lo figurado. El icono entonces tiene que ver con la teología bíblica del nombre. El nombre de Dios es un icono oral. No se lo puede pronunciar en vano. Hay un mandamiento que dice no pronunciar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es un icono oral, el nombre de Dios. Y la pintura es el icono escrito. La imagen es pues el nombre. El nombre representa la presencia de lo nombrado, de alguna manera, la presencia inherente al nombre. Y por eso vemos en muchos escritores orientales que cuando hablan de los iconos dicen, están las imágenes como si estuvieran vivas. No lo dicen en el sentido nuestro de retratista, qué parecido que es a Vladimir, a San Vladimir o a San Demetrio, sino como si estuvieran vivas, es como si estuvieran, aquí se le estuviera viendo, con el mismo realismo, como si estuvieran, digamos, físicamente, visiblemente presente a Cristo. Presencia de Cristo, pues, presencia de los misterios de Cristo. En la liturgia, de alguna manera, se hacen presentes los misterios de Cristo. Cuando celebramos la Navidad, la liturgia canta, hoy ha nacido Cristo, que hoy ha nacido Cristo. Hoy Cristo ha resucitado, cantamos en Pascua, tanto en Oriente como en Occidente. Hoy, ¿por qué? Porque la liturgia hace presente los misterios, no solamente los recuerda con una memoria intencional, hace presente los misterios. Hay una gracia propia de la Navidad para hoy, que no la hay para Pascua, y hay una gracia propia de la Pascua que no la hay el día de Navidad. Hoy, pues bien, de alguna manera el icono, al representar el misterio de Cristo, lo hace de algún modo presente también. A este respecto escribe el Damasceno, Cristo, llamando a sus discípulos bienaventurados, decía, muchos reyes y profetas desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Los apóstoles, por cierto, vieron a Cristo con los ojos corpóreos, así como sus trabajos, sus milagros, sus misterios. Nosotros, de manera semejante, deseamos ver y escuchar, y por tanto ser bienaventurados. Lo veían ellos cara a cara, porque estaba presente en el cuerpo. Nosotros, en cambio, porque no está presente con el cuerpo, oímos sus palabras como de libros, y santificamos el oído, y mediante este el alma, y podemos llamarnos felices. De este modo también a los libros de los que escuchamos sus palabras adoramos venerantes. Del mismo modo, por la pintura de los iconos, de su figura corporal, vemos expresada la descripción de los milagros y sufrimientos, alcanzamos así la santidad. Es decir, el misterio nos comunica su gracia contemplando a la imagen, así como oyendo el relato en el Evangelio, por ejemplo, que tiene una gracia especial de santificación. El Evangelio llega a mi oído y por mi oído al alma y me santifica. El icono llega a mi ojo, por mi ojo al alma y la santifica. Bienaventurados vosotros que veis lo que veis y oís lo que oís, dijo Cristo a los apóstoles, y nos dice a nosotros que continuamos esa audición y esa visión a través de la lectura y de la imagen. Damasceno tiene una expresión lindísima, dice, por medio de mis ojos carnales que miran el icono, mi vida espiritual se sumerge en el misterio de la encarnación. Mi vida espiritual se sumerge en el misterio de la encarnación. O sea, miro el icono de la encarnación y mi vida se sumerge en el misterio. Lo hace presente el icono y yo me meto en el misterio. La presencia, pues, de los misterios de Cristo, de la Navidad, de la presentación en el templo, de la resurrección, todas estas cosas nos llegan por las palabras, pero nos llegan también con los colores, como dice un santo, el Damasceno también, tanto con las palabras como con los colores, tanto en los libros como en las tablas, en las maderas. Y San Esteodoro Estudita, aludiendo a aquella frase de la primera epístola de San Juan, lo que vimos
lo que contemplamos con nuestros ojos, etcétera, eso es lo que os anunciamos, agrega, ahora lo vemos a Cristo sentado sobre la fuente, lo vemos caminando sobre el mar, lo vemos descendiendo a Cafarnaúm o ascendiendo al monte, dice, hablando de los iconos, lo vemos al Cristo como San Juan, bienaventurados los que vieron, los que vimos, los que oímos, pues nosotros también. No lo vemos a lo mejor con los ojos de la carne, pero a través del icono, a través de lo visible, taladramos lo visible y la fe nos permite esa mirada de águila que llega a lo trascendente. De esa manera entonces la imagen pintada es para nosotros como una luz sacra cuando la miramos. La pintura suele poner las cosas como si se las viera. La Epifanía, el Tabor, la Resurrección son irrupciones fulgurantes que se dejan ver. Este carácter mistérico ha influido, por cierto, mucho en todo el pensamiento oriental, y no se puede entender el arte oriental sin esta concepción de la belleza, digamos así, presencial, epifánica, anamnética o a través de la memoria, pero una memoria que presencializa lo recordado, el hecho, el misterio recordado. Nos queda para terminar el último punto, el último efecto que produce, la última utilidad que tiene el icono. Me quedaba decir sobre la presencia un último aspecto, y es que me parece conveniente relacionar esta presencia, digamos, de Cristo en la Escritura y en los iconos con la presencia eucarística. Porque hay una presencia en la Escritura, hay una presencia en el icono, y hay una presencia muy superior, por cierto, en la Eucaristía, la presencia por antonomasia. En los tres casos hay una cierta comunión con el oído, comunión con la vista, comunión con el gusto, podríamos decir ahora, con el tacto, con el gusto, todos nuestros sentidos comulgan. Eso me parece también importante. Podríamos decir que el icono tiene una verdadera función de anamnesis, como la Eucaristía es una memoria, no de una relación subjetiva, sino un recuerdo vivo del Verbo encarnado. Después de la ascensión dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pues bien, Cristo se queda con nosotros hasta el fin del mundo, en su palabra por la audición, en la Eucaristía por la consumisión, y en el icono por el encuentro orante, la plegaria. Son tres maneras de quedarse Cristo entre nosotros hasta el fin de los tiempos. Bueno, decíamos que tercer y último punto, y termino, la tercera utilidad del icono, lo llamamos ahí la imitación, la mímesis o la imitación deificante, o sea que hace al hombre como lo endiosa al hombre. Tercer efecto del icono. El icono refleja los diversos estados físicos y psíquicos correspondientes, por cierto, a las circunstancias en las cuales se encontró el personaje representado. Pero no hay que quedarse solamente con la emoción natural frente a una imagen, cuando decimos qué linda, qué emotiva, qué sentimental. El icono no es solamente eso, no quiere eso, quiere una mistagogia, es decir, introducirnos en el misterio. Es una mistagogia, dice San Máximo del Confesor. El misterio es una mistagogia, es decir, una introducción. El icono es una introducción en el misterio. Porque la imagen mira eso, a introducirnos en el misterio, a santificarnos mediante la imitación o la mímesis de quien se pone en su presencia. Escribe este padre Spidley, que he citado varias veces, y un gran sacerdote, que se ha señalado a menudo, dice que el occidente, él es sacerdote católico, jesuita occidental, él dice que se ha señalado a menudo que el occidente católico, aunque siempre ha defendido el culto de las imágenes, no ha captado este sentido profundo de la teología de los iconos, que queremos exponer aquí, un poco más de acuerdo al pensamiento oriental, sobre todo. Y las razones, dice, son diversas, pero la principal parece que es esta. El occidente no presta atención al carácter dinámico de la imagen. O sea, la imagen es algo que está ahí. No está ahí para santificarme, sino como que algo que está allí nomás. No presta atención. Y dice que así como en la persona humana la imagen de Dios no es nunca perfecta y conserva siempre una apertura, digamos, a la santidad, a la escatología, así también el icono, pintado sobre la madera, no puede ser nunca considerado como algo terminado, hecho,
sino que su ser es dinámico, debe crecer. ¿Crecer en quién? En el que lo mira. Y eso es precisamente su tarea santificante del espectador. Escribe a San Nicéforo: las santas imágenes con las que se nos trae la memoria de los santos son sacras, y a los que las veneran les acumulan gracia. Fíjese, en el norte argentino hay esa costumbre, tocar la imagen y tomar gracia. Algo de esto es, tomar gracia, como si la imagen tuviera precisamente una energía divina, como dicen los rusos, una energía divina. No es simplemente una figura que orienta mis ojos, es una virtud divina, una fuerza divina que se une al arte humano. El icono en sí mismo posee un valor sagrado, es portador de energía espiritual. Y por eso el séptimo concilio ecuménico, el de los iconos, dice: la gracia de Dios reposa sobre la imagen, dice, porque los santos en su vida estaban llenos del Espíritu Santo, y después de su muerte, como dice el Damasceno, la gracia del Espíritu Santo permanece en sus almas, en sus cuerpos, que son los sepulcros, que están en los sepulcros, en sus rasgos y en sus imágenes. Está el Espíritu Santo actuando a través de esa imagen del santo, como actuó en su vida, a lo largo de su vida terrestre. En la gracia del Espíritu Santo que permanece en la imagen, que santifica los ojos de los fieles, esa misma espíritu que vivifica la imagen. Tanto que los rusos han acuñado un verbo activo, iconizar, iconisein, dicen, iconisein, iconizar. El icono iconiza al que lo contempla, lo hace icono viviente de Dios, lo hace imitador. Por eso decimos imitación deificante, a uno lo deifica, lo hace divino. ¿No tendrá que ver todo esto algo que ver con esa frase tan linda de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo? El icono es la belleza, lo hemos hablado la otra vez, la splendor veritatis, hemos hablado de la transfiguración de la tabla, pero la belleza salva. Cristo es el verbo encarnado en la belleza suprema, decía Dostoyevsky, y ese verbo encarnado a través del icono salva. La belleza salvará al mundo. Evdoquimos, comentando este texto dostoyevskiano, dice: la belleza que salva al mundo, dice, es precisamente la belleza que pasa por el icono, que de alguna manera nos hace imitar, es un modelo de la bondad divina. Por eso siempre los orientales han visto relación entre la verdad y el bien. El arte opera una síntesis única, el arte conduce al bien, nos hace aspirar la santidad, el arte sacro me refiero, este arte al que nos hemos referido. Por eso un florilegio bien conocido en el mundo oriental se llama filocalia, que significa el amor de lo bello, nombre sintomático que quiere decir entonces que un santo no es solamente bueno, es también bello, irradia no solo la bondad divina, sino la belleza divina. Dios ha puesto al hombre, dice San Gregorio, como cantor de su irradiación. La salvación aparece como una curación que restaura al hombre, el cosmos, la belleza. Un santo es bueno, pero también es espléndido, esplendoroso, es hermoso, y en eso es lo que nos llega a través de la belleza de la imagen. El icono entonces nos ayuda a santificarnos. El icono es una ejemplaridad, por cierto. Cuando vemos las imágenes de los mártires, ¿no?, nos estimulan a la vida cristiana, según aquella frase de que los ejemplos arrastran, sobre todo cuando son vistos, y las imágenes nos lo hacen ver, esos ejemplos. Las imágenes entonces de los santos que han resistido hasta el pecado, hasta la sangre, hasta el martirio, que han sido servidores de la palabra de la verdad, los apóstoles, los mártires, son verdaderamente un ejemplo de heroísmo, un modelo de vida santa y de virtudes. Dice el Damasceno: yo reproduzco por la pintura las virtudes de los santos. Yo reproduzco las virtudes de los santos porque ellos me santifican y me animan con el deseo de imitarlos. Son los santos pues que a través del icono me santifican y me animan, me dan coraje para imitarlos. Dice el Concilio de Nicea que los verdaderos hijos de la Iglesia Católica, contemplando por el sentido de la vista la imagen de Cristo y de su Santa Madre y de los santos ángeles y de los santos, son santificados y conforman sus espíritus a esos recuerdos, y se mueven a imitar las cosas allí representadas. Los iconos pues
son una incitación para santificarnos, son como jalones en nuestro camino hacia la gloria, la glorificación de Dios. El icono, digamos, finalmente, quedémonos en esta última palabrita, es deificante, que es una palabra típicamente de la teología oriental. La gracia en el mundo oriental es la deificación del hombre, o sea, el hombre se hace divino, dei facere, deificare, hacerse Dios por la gracia. Pues bien, esa frase que inventó San Ireneo, me parece, pero que luego ha sido tan recurrida en toda la espiritualidad oriental, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Podríamos decir, el invisible se hizo icono para que el hombre se eleve. O sea, el invisible se bajó hasta hacerse icono para que el hombre, contemplando al icono, se endiose, se deifique. Dios se abaja y se revela al hombre, y el hombre responde a Dios elevándose, concordando su vida con la revelación recibida. En la imagen recibe la revelación y por la imagen responde a esta revelación en la medida en que en ella participa. Dicho de otro modo, el icono es un testimonio visible tanto del abajamiento de Dios hacia el hombre como del impulso del hombre hacia Dios. Recordemos aquella frase que comentamos en la anterior conferencia, esa frase del Damasceno que retoma la de Ireneo, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dice Damasceno, Dios se hace carne para que la carne se haga verbo. Es parecida, un sinónimo, casi semejante. Dios se hace carne para que la carne se haga, el verbo se hace carne para que la carne se haga verbo. Si hay nacimiento de Dios en el hombre, y eso es la Navidad, hay también nacimiento del hombre en Dios, y eso es la ascensión. Misterio primero y último de Cristo, la Navidad es el abajamiento de Dios, Dios que se hace hombre, y la ascensión es el hombre que se endiosa, la naturaleza humana de Cristo que se pone a la diestra del Padre. Por eso, a propósito de la encarnación, el credo de Nicea confiesa que el Verbo se hizo carne por nosotros los hombres y por nuestra salvación. El padre Bulgakov precisa que el por nuestra salvación designa la redención y el por nosotros los hombres la deificación. O sea, este trabajo en pro de nuestro endiosamiento por la gracia humilde, por la gracia nos hacemos dioses. De otra manera dicho entonces, la doctrina de la Iglesia Oriental sobre la deificación del hombre es también una teoría del arte. La teoría de la deificación de la vida espiritual está unida con el arte sacro, está unida con el icono. Es de esta doctrina que derivan tanto la práctica de la vida espiritual como la del arte. Esa es ya la unidad orgánica de la vida espiritual y de su expresión artística. El icono entonces es